Vamos a dar inicio al segundo encuentro del ciclo de talleres del Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología, que es una propuesta que trata de visibilizar y acercar a la comunidad avances y resultados de investigación, de proyectos de investigación que pueden ser internos o de otro tipo, y también las tareas y los trabajos que se encuentran relacionados en espacios y grupos de estudio. En este caso estamos hablando del espacio de Sociología de la Salud, y en esta oportunidad tenemos esa exposición, así que yo no hablo más, ahora avante ustedes. Hola, buenas tardes. Agradecemos antes que nada que estén todos y todas ahí. Eh, el equipo del espacio de Sociología de la Salud, ahora Fran va a colocar el Power y veremos ahí los nombres, pero bueno, está conformado por Victoria Galoviche, Franco Barbosa, Eugenio Olivera y Nicolás Carrizo, y yo que soy Sandra Lambiase, titular de la Cátedra de Sociología de la Salud desde hace unos años en el Departamento de Sociología. El espacio de Sociología de la Salud nos interesa comunicarlo y contarles a ustedes que les ha interesado esta temática. Es un espacio interdisciplinario que se arma desde el GEIS, del Departamento de Sociología, en el 2022, y que desde el año pasado se constituye como grupo de estudio. La intención de este espacio es básicamente la de investigar, actualizarse, reflexionar y en todo momento interactuar con la comunidad local, y esa es nuestra intención en el momento en que armamos el espacio de Sociología de la Salud, como un área o un ámbito, consideramos, de vacancia dentro de las ciencias sociales, en tanto comprender el fenómeno de la salud y la enfermedad en términos de un fenómeno sociológico. Este espacio entonces toma después la forma de un grupo de estudio, y eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes. Las primeras lecturas que estamos haciendo en relación a esta idea de ponernos a pensar como primera instancia qué temáticas nos interesan y cómo están definidas esas temáticas. Entonces, nuestra primera actividad ha sido seleccionar algunos textos por diversos intereses, y hoy nos dedicamos, y estamos contentos y contentas de hacerlo, nos dedicamos a compartirlos con ustedes. Este taller, esta jornada, va a consistir en eso, en que primero nosotros les vamos a exponer, a contar lo más importante de esos textos que hemos recuperado, y luego abriremos un espacio, un momento de comentarios, de preguntas, y finalmente lo que más nos interesa, que es la idea de decir, bueno, intercambiemos pareceres, saberes, experiencias en los ámbitos en los que ustedes trabajan, estudian, o el por qué les ha interesado particularmente anotarse en un taller que habla sobre el proceso de salud de enfermedad. Como el inicio o el comienzo de esta actividad ha sido imprescindible preguntarnos qué es la salud, y eh, les ponemos como punto inicial esa discusión que, si bien nos parece que de la que se ha comentado y hablado en muchísimas oportunidades, todavía no se desprende o no se separa de esa concepción instalada por la Organización Mundial de la Salud en el 1948, es decir, en un momento posterior a las dos guerras mundiales, en esa famosa entre comillas, o por lo menos repetida definición de la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Esa definición es la que se cuestiona, y esa es la definición la que sostiene
sin embargo se sostiene y se utiliza continuamente. Nos parece importante en estos rastreos que estamos haciendo y que también lo hacemos en la cátedra, el plantearse por lo menos la inquietud de suponer que la salud no es un estado, no es una situación estática, no es un sujeto pasivo, es alguien que en definitiva necesita enfrentarse e interactuar con un medio y por lo tanto esa definición debería ya ser revisada para poder ponerla en contexto. Esa idea es la que nos transmiten algunas autoras, que no nos vamos a detener en esto, pero por ejemplo, Comlit y Méndez Diz sostienen que la salud es la posibilidad que se tiene de gozar de una vida plena, armónica, biopsicosocialmente, en una interrelación dinámica, y esto es un elemento que nos parece importante remarcar, en el medio en el que se vive. Nuestro enfoque como espacio de sociología de la salud es justamente considerar en todo momento que la salud y la enfermedad constituyen un proceso, no son dos elementos dicotómicos, separados, sino justamente pensados en proceso y como tal constituyen un fenómeno social. No solo está determinado socialmente, como es común escuchar, sino que en sí mismo es un hecho social. Y esto podríamos después comentarlo más si les interesa. Ante todo esto, el cuestionamiento del modelo hegemónico siempre está presente y concepciones como el buen vivir nos resultan también interesantes de ser estudiadas, que es una cosmovisión andina, muy, o sea, muy latina, de Latinoamérica, donde nuevamente se piensa a la salud no como una meta, sino como un paradigma, como un que trasciende lo biológico. Les comentamos entonces el primero de los textos, de los dos de los que voy a hablar yo, porque luego van a presentar mis compañeros y compañeras otros textos, que es este de Mihalevich, Pierri y Ardila Gómez, Mihalevich Alejandro, Carla Pierri y Sara Ardila Gómez. Estas autoras y este autor se posicionan en estudiar desde la medicina social o desde la salud colectiva latinoamericana la idea de cómo llamar y cómo definir a este proceso, cómo nombrar a este proceso salud-enfermedad. Y reconocen o recapitulan y marcan cómo en algún momento se le incorpora a estos dos conceptos el concepto de atención. Y se lo pasa a llamar proceso salud, enfermedad, atención. En este estudio adelantan y desde 1980 analizan cómo ha sido empleada la palabra cuidado en reemplazo de la palabra atención. Y en eso encuentran que si bien este término es polisémico, o sea, no está siempre definido ni usado de la misma manera, sí marca como elemento sumamente interesante la incorporación de un vínculo humano intersubjetivo como sustrato, como elemento detrás de este proceso salud-enfermedad, pero imprescindible a su vez. Al trabajarlo de esa manera, ellos encuentran varias categorías, pero las principales son 4, maneras de agrupar el uso del término cuidado. Entonces plantean que en algunos autores se utiliza como para señalar la dimensión vincular afectiva en las prácticas de salud.
Es decir, en algún punto, si es considerado la tecnología dura, que podríamos llamar la aparatología, en aumento constante dentro de las prácticas de salud, la tecnología blanda sería la dimensión, el espacio donde se practica el cuidado. Casi podríamos decir que cuando se lo utiliza así, es como que el cuidado es la parte emocional de este proceso. Cuando hablamos de prácticas no formales de salud, es el uso del cuidado más conocido, me parece a mí, no hace falta detenerse mucho, porque es la contraposición entre lo no formal, generalmente llevado adelante por las familias, por los amigos, por los entornos de las personas enfermas, y por otro lado, lo formal atribuido a la institución. Otra manera de usarla es como atención integral en salud, es decir, superadora de la atención. El cuidado sería superador de la atención, porque la atención es una relación asimétrica, jerarquizada, vertical, sin participación de otros componentes, mientras que el cuidado sería un vínculo, una relación que se establece mucho más simétrica, mucho más horizontal y en muchos casos mucho más participativa. Y finalmente, dentro de las que seleccionaron, es muy interesante pensar cuando el cuidado se transforma en el eje de la gestión, el eje que orienta la atención dentro del ámbito donde está la persona enferma. Y ahí es donde es totalmente modificador, digamos, es un elemento que modifica centralmente la manera en que la institución lleva adelante su atención centrada en los usuarios. En definitiva, lo que plantean estos autores es que pensar la salud, el cuidado, más allá de la salud, siempre es pensar a una condición humana fundamental, ¿no? Por eso hablamos siempre que se habla de cuidado, y estos autores lo recuperan, como una dimensión ética dentro de este proceso, una posición de relación de uno con otro sustentada por un reconocimiento del otro como semejante, que en tanto semejante, sujeto de derechos, incluso sujeto de derechos en ámbitos colectivos, se le da a la persona tal dignidad que impide ser tratada como mercancía, como cosa, como objeto. Cuando hablamos de la dimensión ética, también aparece con mucha importancia la idea de pensar que esta relación con los otros tiene que estar mediada por cuestiones muy emparentadas con la ternura y también con el buen trato, el miramiento, la empatía, ¿no? Es decir, hay elementos de lo subjetivo que aparecen como primordiales para para poder incorporar esta palabra. Finalizan Mihalevich, Pierri y Ardila Gómez sugiriendo la necesidad de discutir en América Latina, desde esta medicina social, qué concepto se va a trabajar cuando se instale esta palabra cuidado en este proceso salud-enfermedad, y la importancia de continuar y adherimos a esto, ¿no? Continuar con el estudio, la investigación y sobre todo con la incorporación fehaciente de esta palabra, no solamente como concepto teórico. Y el otro texto que les quería comentar también tiene que ver con el cuidado, y este aparece, es una entrevista que le hacen Blosco y Ross a una psicóloga social francesa que se llama Pascale Molinier. Ella trabaja el trabajo del cuidado, ella investiga el trabajo del cuidado, y en función de eso, bueno, da características que podemos comentar rápidamente,
porque todos y todas las conocemos, que el trabajo tiene identidad de género en sí mismo, porque es una tarea feminizada desde siempre, desde el comienzo de la humanidad, y tiene en algunos puntos todavía una lucha importantísima en función de que no solo es vista como una tarea femenina, sino que además en tanto tarea femenina es desvalorizada. Tiene también, se le atribuye también lo que podríamos llamar formas de subjetivación vinculadas con, con esta actividad femenina y con la manera en la que hegemónicamente se entiende a los afectos en las mujeres, se entiende o se perciben los afectos en las mujeres. Entonces aparece la necesidad de la compasión, del sufrimiento, de la atención a los demás. Es una experiencia de trabajo fuertemente marcada por esta subjetivación. También es importante marcar algo que Molinier dice, es que en nuestro idioma español no tenemos dos maneras diferentes de separar el cuidado, que en inglés le llaman care, que es el cuidado en su función curativa, del care, que sería el trabajo de cuidado desde el comienzo de la vida hasta el final, ¿no? Cuando hablamos del trabajo del cuidado, hablamos del trabajo del care, es decir, un trabajo con vistas a mantener, continuar, reparar nuestro mundo para hacerlo lo mejor posible, y que está hecho, y esto es muy importante marcar, de pequeños gestos, dice esta autora, que no se ven, pero que necesitan por detrás un importantísimo trabajo psíquico y cognitivo, además del trabajo material. Entonces, en función de esto, se produce una cuestión notoriamente complicada, que es la invisibilización o la invisibilidad necesaria del trabajo, del cuidado. Es decir, podemos decir que el cuidado necesita ser invisibilizado para estar bien hecho. Es un saber hacer discreto, lo ponemos eso en la diapositiva siguiente, es un saber hacer discreto, pero desaparece de tal manera dentro de las gestiones que el reconocimiento se torna tan desapercibido, que también hace que desaparezca la persona que lleva a cabo el trabajo del CARE. Esto es un complicadísimo punto para ser mencionado y estudiado, porque también se constituye en un reto al neoliberalismo, en un buen momento en Argentina para discutir estas cuestiones, donde aquello que no se puede medir no existe. Esta invisibilidad del trabajo del CARE hace que pase, como decíamos antes, sea necesario que pase desapercibido, pero que además lo constituye como un elemento que en algún punto puede llegar a ser responsabilidades de las familias, de los individuos, y el Estado toma en esta situación una posibilidad de eximirse, ¿no? ¿Por qué decimos que es un reto al neoliberalismo? Principalmente porque el cuidado da presencia a la vulnerabilidad de las personas. Y en tanto tal, dice Molinier, esto que en un mensaje de positivo ficticio que hace generar este tipo de ideología,
las personas vivirían felices, siempre sanas, sin ningún otro inconveniente. Entonces, el cuidado lo pone de manifiesto en forma permanente y constante. Atraviesa además todo el campo social, porque es desde criar los niños y las niñas hasta cuidar a las personas enfermas y enfermos, eh, a las personas mayores, las personas con discapacidad, o sea, es totalmente transversal. De acá lo que sacamos como conclusión es la necesidad de un abordaje complejo y en ese sentido se aboga por la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad en los enfoques, pensando en esta temática particularmente en las ciencias sociales, trabajando con el área de la psicodinámica del trabajo, ¿no? Bueno, acá continúa ahora mi compañera, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo leí un texto, analicé un texto de Roberto Passos Nogueira, brasilero, doctor en medicina y doctor en salud colectiva. La verdad que es muy interesante lo que plantea porque él empieza haciendo un análisis crítico sobre el modelo médico hegemónico. Y bueno, parte con la idea de que la biopolítica que es promocionada por los estados se basa principalmente en la ciencia médica y en sus resultados. Estos resultados de investigaciones crean normas que son aceptadas sin ningún tipo de crítica, son como verdades universales y son transmitidas principalmente por médicos y por los medios de comunicación. Estamos todo el tiempo, creo que, bombardeados por los medios de comunicación con esta cuestión de que la medicina y la salud y la privación de ciertas cuestiones se basan solamente en una cuestión de enfermedad. Y esto es lo que Roberto Passos Nogueira critica principalmente, porque dice que la dimensión humana de la salud se ha basado principalmente en los últimos tiempos en una medición de objetos. eh, Esta medición de objetos se observan bajo distintos parámetros que hacen que un objeto sea eh, anormal o normal. Eh, y, por ejemplo, el colesterol, no sé, la capacidad pulmonar. Él dice que esta capacidad de medir objetos es una condición objetal que se ha dado en la medicina hegemónica, y él hace una fuerte crítica a esto. Hace una división acá, hace un paréntesis y divide lo que es lo objetal de lo que es la objetividad, porque en la actualidad, en las ciencias modernas, todo lo que es objetivo es tomado como verdad. Eh, entonces, él pretende hacer un análisis de esta funcionalidad que tiene la medicina en la actualidad de ser objetal, con el único propósito de poder medir objetos dentro de la condición humana para poder determinar si una persona está sana o no está sana. Eh, bueno, esta medición de la biopolítica tiene como bajo su mirada en la salud humana, como ya habíamos dicho, la salud vegetal. ¿Y para qué sirve? Bueno, él toma en un criterio como nietzscheano, decir que esta medición va a servir para controlar, para poder ingresar cambios dentro de los organismos. Roberto Passos Nogueira después de esta crítica, hace una especie de aporte, principalmente tomando la comprensión de la salud del Dasein de Heidegger. Él estudia como la salud del hombre, como el Dasein sería como el estar acá, el estar conectado con todos y con todos. Él explica que la salud tiene que ver con una existencialidad de los seres humanos y en esta conexión con los seres humanos, con todo lo que los rodea. Solo podemos pensar en esta otra salud. A ver. Bueno, la salud del Dasein
tiene como propósito fundamental establecer una ruptura con el imperio de la determinación objetal de la salud que ya venía hablando, y de este modo pretender dejar atrás la famosa distinción metafísica entre el sujeto y objeto. El Dasein tiene la libertad de una apertura al mundo. De esta manera podemos entender que la enfermedad como una privación o como una falta de armonía, que es la pérdida de la libertad, es lo que es lo contrario del Dasein. El Dasein propone la libertad en todo sentido del ser humano conectado, como ya hemos dicho. Se debe entender que la enfermedad como el mal del Dasein en dos temporalidades. La primera vendría siendo bien, gracias. La primera vendría siendo una enfermedad pasajera, como puede ser un dolor de cabeza, que es algo que nos puede privar de ciertas libertades por un corto tiempo. Mientras que la segunda es un mal como un ser enfermo, que es más duradera en el tiempo, una enfermedad que nos priva y empezamos a lo que él dice, demoramos en la enfermedad. Y él toma la palabra demorar en dos sentidos. En primero, en atrasar, y en segundo sentido, empezar a vivir, o sea, demorar en esa enfermedad. Y ahí es cuando el ser humano pierde toda su libertad. La medicina fenomenológica no es una nueva versión del psicoanálisis, ¿sí? Aunque sí toma mucho parte del psicoanálisis, de una manera de que cada persona en esta autoevaluación o esta introspección de sí mismo puede empezar un camino para poder abrirse. Podemos analizar la enfermedad, bueno, no podemos, cuando una persona se enferma, empieza a pensar que no puede hacer esto o aquello. A ver, esto me recuerda un poco a un poco las publicidades que vemos en la televisión cuando dicen, un día me levanté con dolor de espalda y dejé de ir al gimnasio o dejé de jugar al pádel por 3 años. Esto ya los medios de comunicación nos están diciendo de que de alguna manera cuando estamos enfermos nos tenemos que privar de alguna manera de hacer tal o cual cosa en nuestra vida cotidiana y empezamos a perder lo que lo que el autor dice es como esta libertad del estar conectado, de poder seguir viviendo una vida saludable. Eh, bueno, por último, dice que los seres humanos están como propensos todo el tiempo a estar limitados. Siempre estamos en la condición de empezar a privarnos de esta libertad. Y esto, aunque parezca malo, es lo que le da apertura al Dasein. Según el autor, es lo que le permite poder entrar en juego al Dasein de Heidegger y de poder empezar a modificar lo que es la salud o el modelo hegemónico actual para poder trabajar de otra manera la salud y la enfermedad. Por último, ahora sí podemos pasar a la última, termina con una reflexión que, bueno, que dice que el hombre es esencialmente necesario de ayuda porque siempre está en peligro de perderse al punto de no darse cuenta de sí mismo. Este peligro tiene que ver con la libertad del hombre. Toda cuestión del poder ser enfermo se refiere a la imperfección de su esencia. Cada enfermedad es una pérdida de la libertad, una limitación que de posibilidad a vivir. Para terminar, el autor dice que sociólogos, tanto sociólogos como médicos, debemos velar por el Dasein, tanto los médicos por no enfocarse solamente en la medición de objetos y por otra parte los sociólogos tienen que entender de que cada enfermedad o cada fenómeno social hacen que los seres humanos también empiezan a privarse de estas conexiones. Entonces tienen que velar porque el sistema, tanto médico como social, empiecen a funcionar. Y eso es más o menos, en un pequeño resumen, no quería ocupar mucho tiempo, sobre lo que habla Roberto Pasos Nogueira. Bueno, doy paso a Eugenia, creo que sigue, o Vico. Así que bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Nico. Bueno, es un gusto, la verdad, escuchar a compañeros con los que venimos estudiando este tema tan complejo
de definir. Yo he tomado dos autores, uno es Canguilhem, George Canguilhem y Sandra Caponi. Sus orígenes son diversos, tanto en el tiempo como en su origen geográfico. Canguilhem es un autor francés del siglo XIX, y es médico de profesión, pero quien aborda la filosofía con una pasión, un amor enorme para conceptualizar el concepto de salud. Y Sandra Caponi es una autora contemporánea, es brasileña, y ella estudia todo lo relacionado a a la salud y la enfermedad, y le intenta definir y tomar los marcos conceptuales de Canguilhem. Como dice el título de la diapositiva, la salud, un concepto común, un concepto complejo, es un concepto filosófico, frecuente en la época clásica. Digamos, autores como Leibniz, Diderot, Descartes, Kant, Nietzsche realizaron esfuerzos enormes siempre por definirla, y Descartes se convierte en una referencia obligada, digamos, que luego desde ahí se desprenden muchas de nuestras lecturas, donde se le atribuye eh, la invención de una concepción mecanicista a la salud de las funciones orgánicas. Y también es el mismo Descartes quien reconoce la existencia de una parte del cuerpo humano vivo que es inaccesible a los otros, que es pura y exclusivamente accesible a su titular. La siguiente diapositiva, un segundo, se me trabó a mí acá. Nos habla de que la salud es un concepto vulgar y es un concepto filosófico. ¿Por qué vulgar? Porque es un concepto común al alcance de todas las personas y que puede ser enunciado por cualquier ser humano. ¿Y por qué es una cuestión filosófica el concepto de la salud? Porque todas las personas vivimos de alguna manera silenciosamente hechos propios de la condición humana, como son el padecimiento del dolor y el sufrimiento. Entonces, inevitablemente nos encontramos con una de esas cuestiones filosóficas en las que necesariamente estamos involucrados y en la que necesariamente nos ponemos nosotros mismos en cuestión. Canguilhem, a lo largo de su obra, fue haciendo modificaciones, como hacen todas las personas que van escribiendo a lo largo de su vida, y en su obra Lo normal y lo patológico le interesa las relaciones entre ciencia y técnica, y entre las normas y lo normal. Teoriza sobre lo normal y lo patológico, y me parece importante aclarar, el grupo de estudio del cual formo parte, estas son lecturas, a mi modo de ver, preliminares en mi introducción al texto de Canguilhem, que es un autor complejo. Entonces hoy he traído algunos conceptos para compartir, pero todavía me queda un largo tramo para seguir profundizando en este autor. Entonces, un concepto que él toma es el de los fenómenos patológicos. Dice que solo son en los organismos vivos, los fenómenos patológicos solo son en los organismos vivos variaciones cuantitativas de los denominados fenómenos fisiológicos. Y se está muy lejos de creer que salud y enfermedad sean opuestos cualitativos o fuerzas en lucha. Si la necesidad de restablecer la continuidad para conocer mejor con el fin de actuar mejor es tal que en última instancia el concepto de enfermedad en este caso desaparecería. Existe en su desarrollo la convicción de poder restaurar científicamente lo normal, donde se termina por anular lo patológico. En ese sentido, entiende la enfermedad como un modo de vida estrechado, dice Canguilhem, carente de generosidad creadora porque carece de audacia. Sin embargo, en este caso, la enfermedad también es para el individuo una nueva vida, caracterizada por nuevas constantes fisiológicas, por nuevos mecanismos para obtener resultados aparentemente idénticos. De esta manera, Canguilhem dice que la enfermedad no es solo la desaparición de un orden fisiológico, sino también la aparición de un nuevo orden vital que también está normativizado. Y como para ir cerrando algunas ideas, eh, si quieres, Fran, pasa ya a la siguiente diapositiva. Ahí, gracias.
nosotros, digamos, en este caso, con la lectura de Canguilhem y Caponi, yo concluyo que es imposible hablar de salud solo como un mecanismo. Digamos, hay un concepto que también nos viene a aportar, en este caso Canguilhem, Caponi, que es lo que se denomina cuerpo subjetivo, que está relacionado al concepto, como concepto de salud, como concepto vulgar, que es accesible a todos, que nos permite pensar y reconocer la salud como verdad del cuerpo, en un sentido ontológico, y a su vez se precisa de los saberes que le sugieren aquellos artificios que le permitirán sostenerse. Dice, no solo puede, sino que también debe admitirse la presencia, como margen y como barrera, de la verdad en sentido lógico, o sea, de la ciencia. Una cosa es preocuparse por el cuerpo subjetivo y la verdad del cuerpo, dice Caponi, y otra es pensar que se puede prescindir de la tutela de la medicina. La salud no pertenece, y ahí agrego yo la palabra solamente, al orden de los cálculos. No es solamente el resultado de tablas comparativas, leyes o promedios estadísticos. La salud es, por el contrario, un concepto que puede estar al alcance de todos, que puede ser enunciado por cualquier ser humano vivo. Por ello, reconocer la verdad de cada cuerpo no es oponerse al saber científico. Uno no representa la alteridad radical del otro, por el contrario, son verdades que se encuentran en tensión permanente. Y en ese punto es que me pregunto si es posible su convivencia en el mundo actual de la medicina, en el mundo actual de las ciencias de la salud, en el mundo actual de las ciencias sociales. ¿Es posible pensar intervenciones que sostengan esta tensión? ¿Es posible pensar políticas públicas que se paren en esta tensión? Bueno, creo que ahí tenemos un camino aún por recorrer. Muchas gracias. Gracias, Euge. Bueno, estamos por aquí, sigo yo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Siguiendo un poco y ya cerrando, nos quedan dos exposiciones, un poco la mía y también la de Franco. Y esta va a tener que ver con la mirada crítica también al modelo médico hegemónico, pero en este caso desde el costado feminista, ¿no? Si hay algo que los estudios feministas han hecho, o la epistemología feminista, es tratar, entre otras cosas, las temáticas de salud, ¿no? Con una mirada que tiene que ver justamente desde una mirada crítica y de proponer además alternativas, ideas, nuevas miradas al respecto, sabiendo todo el escenario que ha marcado el proceso salud-enfermedad-cuidado respecto al género y a los géneros, ¿no? A las marcas que ha dejado también, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, puntualmente, parto de un libro que es Salud Feminista. En este libro tiene varias autoras, entre ellas las que comparto hoy, que es Moira Pérez, y las que veremos más adelante. En este caso es la crítica al concepto de salud en sentido reducido, dicen las autoras, desde este enfoque. Pasamos la diapositiva. Entonces, la hipótesis, perdón, del autor es que el concepto de salud funciona como un instrumento legitimado para el ejercicio de distintas formas de violencia. Y la autora se anima a decirlo argumentando justamente lo que tiene que ver con esto de los cuerpos anormalizados, en pos de su normalización. Entonces ella va a jugar todo el tiempo con estos conceptos de la normalización y de la anormalización, porque por mucho tiempo leímos acerca de la norma, ¿no? En salud, de la normalización o volver al cuerpo a la normalidad, pero muy poco se habla de los cuerpos anormalizados, ¿no? En sentido opuesto, quiénes son, por qué. Bueno, entonces acá la autora parte diciendo que este modelo médico hegemónico, biologicista, organicista, y como quiera llamársele, un modelo tradicional, ha partido de una concepción reducida de la salud, donde está presente una hipercorporización de los sujetos, ¿no? Su reducción a solo un aspecto de su existencia que tiene que ver con el cuerpo y a cómo se manifiesta el cuerpo. Y la crítica aquí es, si no es el cuerpo, o sea, si es el cuerpo solamente, ¿qué pasa con la agencia? La capacidad de agencia de las personas, de los sujetos, ¿no? Bueno, no es vista de esta manera, sino
el foco puesto específicamente en el cuerpo, lo que dice allí, ¿no? Implica que lo que digamos acerca de su salud o falta de ella se referirá solamente a dicho aspecto. Es la puerta de entrada entonces a la patologización y el trabajo de corrección, entre comillas, de los cuerpos para llevarlos nuevamente al terreno de lo saludable. Seguimos con la otra diapositiva. Entonces, la primera operación de reducción es la de reducirlo al cuerpo. La siguiente operación de reducción es de hablar de salud en términos solamente fisiológicos e individuales, como falta de enfermedad, lo que vienen diciendo mis compañeros, ¿no? Mi compañero. La salud es el estado normal, por lo tanto es lo deseable, es esperable. Entonces, la enfermedad es momentánea o debiera serlo, pero ¿qué se considera entonces un cuerpo enfermo? Y eso es lo que la autora nos va a desarrollar. Entonces, si la salud se trata de un estado por defecto, aquel a la que todas las personas debemos aspirar, y en esto no hay crítica, la autora no está haciendo, por supuesto, una crítica a ello, sino en preguntarnos cómo se define quién es y cómo, ¿no? Y a partir de qué criterios, cómo se establecen estos parámetros. Bien, entonces, si la salud es lo que debemos aspirar, hay parámetros culturales para definir qué es sano, ¿no? La autora se pregunta, ¿estamos en un sistema que exige repetidamente que las personas con discapacidad, por ejemplo, encarnen para otras una respuesta afirmativa a la pregunta no dicha? Ella dice, a veces nos preguntamos, pero a fin de cuentas, ¿no preferirías ser más como yo? ¿No? Y nos deja pensando, ¿no? Eso de nos hacemos preguntas acerca de algunos cuerpos o les preguntamos, pero al final no quisiera ser como yo en el sentido normal, ¿no? Lo está hablando en términos de esa normalización. Así como la salud es el estado por defecto, encontramos que como contrapartida, entonces la enfermedad es concebida como propia solo de un momento específico y en muchos casos atribuida a la culpa individual de la persona enferma. Seguimos con la otra. Entonces, en este sistema, los sujetos que por algún motivo no son considerados saludables deben aspirar a salir de dicho estado rápidamente, ¿no? Para pasar al polo opuesto de lo saludable o lo normal. ¿Qué propuesta alternativa nos tiene aquí esta autora? Varias. Ellas separan desde la teoría queer. Quienes conocen sobre el feminismo es una de las teorías. Pero sin embargo va más allá. Y dice, bueno, pero también han habido activismo y pensamiento por la diversidad corporal, existe la diversidad funcional, la neurodiversidad, el movimiento intersex, entre otros. Escucharlos, recapitular con ellos, ¿no? Tomarlos y compartir esos saberes para analizarlos, porque finalmente estas teorías o estas propuestas alternativas, digamos que nos permiten pensar otros modos de definir lo saludable de lo no saludable, ¿no? Entonces la autora dice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva queer, que es de donde ella se para, resulta fundamental exponer cómo en su concepción tradicional la salud ha significado la adaptación plena a un sistema capitalista. Esto que decía Nicolás, ¿nos sentimos bien para dónde? ¿Para cuándo? Es capacitista, porque nos pide capacidades para el trabajo, para servir. Entonces, finalmente, hay una ligazón entre la salud y este capitalismo, este sistema capitalista, patriarcal, cisexista, capacitista, en resumen, un sistema sostenido sobre prácticas violentas de disciplinamiento y normalización. Se habla entonces al final de antiesencialismo identitario. ¿Qué es esto del antiesencialismo identitario? ¿No? Es entender la identidad que no es algo esencial, que es histórico, ¿no? Nosotros en las ciencias sociales siempre hablamos de que todo esto es una construcción histórico-social. Y es político también, ¿no? Entonces, así también cómo se crean las identidades en salud es un tema político no neutral. Es histórico y es social. Significa entonces que estos sujetos no pueden ser reducidos a la normalidad, ¿no? Y que esa característica del individuo no explica todo lo que es, ni lo que puede llegar a ser una persona. Seguimos con la otra. Voy rápidamente porque esto, bueno, da mucha tela para cortar, pero bueno, este es otro de los textos de este librito muy interesante de Andrea Paz y Carlota Ramírez que hablan sobre la epidemiología, ¿no? Un concepto ya bastante estudiado, pero también desde una mirada crítica y desde un enfoque feminista. Bien, vamos a la otra.
Rápidamente, cuando hablamos de epidemiología, hablamos siempre del riesgo, ¿no? De factores de riesgo. Es muy común hablar de eso, o lo han oído seguramente escuchar, o quienes lo trabajan también, ¿no? Y un poco las autoras, en consonancia con lo anterior, lo que nos dicen es: pensemos quiénes definen los factores de riesgo, cuáles son, por qué, ¿no? ¿Dónde está la institucionalidad allí? Y esto que decía yo, ¿no? Como un factor político también. Entonces, la concepción epistemológica del saber científico, por ejemplo, como superior a otros saberes, es lo que las autoras ponen en tensión. Refuerza el carácter asimétrico y autoritario de las prácticas dominantes en salud, porque las decisiones se toman en función de aquellos saberes legitimados a lo largo de procesos de construcción discursiva de los cuales, por ejemplo, mujeres, lesbianas, trans y personas no binarias estuvieron históricamente excluidas. ¿Seguimos? Tener una vida sana o saludable no es un futuro deseado por todas, todos, todes, es lo que se preguntan las autoras. ¿Quién podría estar en contra de prevenir o promover la acción necesaria para alcanzar una vida saludable? Pero ¿de qué salud hablamos? ¿Hay una única salud posible? Entonces, por eso el texto habla de saludes, ¿no? Más de una forma. Entonces, la propuesta alternativa es un proyecto, en este caso y para estas autoras, recuperar nuevamente el proyecto sanitario feminista. Por lo menos para abrirnos los ojos en estos aspectos, ¿no? La evidencia científica biomédica es puesta en disputa, ya que apelan, por el contrario, a una idea de salud como producción colectiva. Porque además hay experiencias, y lo que recuperan las autoras es las experiencias de cuidado, de prácticas al respecto de la salud de enfermedad que se hacen en ciertos entornos culturales, feminizados, los territorios que hay que recuperar, que hay que recuperar. Entonces, estas políticas de cuidado han permitido que mujeres, lesbianas, trans, no binarias, poder ejercer, perdón, la autonomía y autodeterminación sobre su salud y sus cuerpos. Creemos que los saberes que producen estas prácticas deben incorporarse al pensamiento sanitario y epidemiológico. Una más, creo que hay por ahí. No, ya terminé. Bueno, hasta aquí mi parte. Gracias. Bueno, no, la anterior, ahí está. Eh, bueno, yo voy a hablar un poco sobre un autor que se llama Nicholas Frost, un autor británico, y bueno, que escribió un poco sobre las políticas de la vida, sobre las políticas de la vida en sí, que es su propia definición. Y de hecho así se llama su libro, Biomedicina, Poder y Subjetividad en el siglo XXI. Rose, este Perdón, documento, perdón, ¿sí se perdón, escucha? Fran, si podés, claro, acercarte más el micrófono ahí, si Acercar más el así se escucha. micrófono, ahí se Ahora escucha sí. mejor. Ah, ok, Perfecto, gracias. bien, bueno. Bueno, este texto es bastante diferente, digamos, a lo que venían hablando mis compañeros y compañeras, pero sí dialoga bastante con lo que han venido comentando. Ahora, bueno, lo voy a explicar un poco. Rose va a comenzar diciendo que al final del siglo XX y a principios del siglo XXI se da inicio al siglo de la biotecnología. O sea, como que comienza una nueva etapa dentro de la biomedicina, más ligada a la biotecnología, porque ahora existen nuevas técnicas para manipular procesos básicos en diferentes niveles. Es decir, el nivel molecular, sobre todo, celular, el genético. ¿Sí? Y va a decir que la política vital de los siglos XVIII y XIX fue una política de la salud, es decir, más ligada a los procesos de salud y enfermedad, es decir, esto que Foucault habla acerca de las políticas de natalidad, mortalidad, enfermedades, epidemias, la vigilancia, los residuos, las aguas cloacales, los alimentos, etcétera. Pero que la política vital de nuestro siglo no va a estar delimitada por los polos de la salud y la enfermedad, sino que ahora se va a ocupar de la capacidad de los cuerpos y de la capacidad que va a tener la biomedicina de controlar, administrar, modificar las capacidades de los seres humanos. Entonces va a decir que, bueno, existen unos cambios respecto de diversos cambios respecto de las políticas que se van a dar y
¿Cómo va a empezar esto? Con una delegación que va a hacer el Estado de las responsabilidades en lo que respecta a la administración de la salud y la reproducción humana. ¿A quiénes les va a delegar? A diferentes cuerpos regulatorios que van a ser casi autónomos, a empresas privadas, a grupos profesionales, pero también va a haber un énfasis que le va a dar, o sea, que le va a otorgar cierta responsabilidad respecto de los cuidados a los individuos, o sea, a cada persona hacerse cargo de su propia salud. Entonces hay 5 dimensiones, o sea, y ahora esto del reconocimiento a nivel molecular eh, de los procesos vitales va a traer también un cambio de escala, ¿sí? Entonces van a haber 5 dimensiones donde está habiendo diferentes mutaciones. Y estas son las dimensiones que va a marcar Rose. Primero, se va a dar un proceso de molecularización, de optimización, de subjetivación, de conocimiento somático especializado y de las economías de vitalidad. Ahí van a ver un poco que va como desde lo micro hacia cuestiones más globales y que tienen que ver con estos cambios que han habido en las políticas de la vida, ¿sí? Estos cambios no siempre van a implicar la aparición de algo nuevo, sino que a veces implican una redefinición de algo que ya existe, aunque en niveles desconocidos hasta ahora. El primero va a ser esta molecularización. La biomedicina venía estudiando y tenía como foco de observación el cuerpo. Eh, es decir, los miembros, los órganos, los tejidos, los flujos sanguíneos, las hormonas. Pero actualmente lo que va a observar, o lo que puede observar, es la vida en otro nivel, que es el nivel molecular, que va a complementar o incluso suplantar también a la mirada clínica. Entonces, por ejemplo, ahora cuando existe una nueva enfermedad, ya no se observa en el nivel de los órganos y los tejidos lo que produce, sino que la respuesta inmediata que tiene la comunidad científica es la búsqueda de cuál es la estructura molecular del agente patógeno. Entonces ahí para poder generar una vacuna o algún remedio, ¿sí? Entonces, en este proceso, las técnicas de visualización cumplen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque al poder observar también podemos aislar, descomponer, almacenar, transportar o incluso transformar en mercancía en los diferentes tejidos, las células, incluso fragmentos de ADN, ¿sí? Em, entonces, esta biopolítica molecular afecta los modos en que podemos también comprender eh, la vida, ¿sí? Y entonces la vida en este caso pasa a ser un terreno de la política según Rowe. Y eso también nos lleva a preguntarnos hacia dónde nos pueden llevar estos avances tecnológicos respecto de lo que se puede hacer con un cuerpo. No, volvé para atrás porque no hay más. Ahí está. Bueno, dentro de lo que serían la optimización, eh, dentro de lo que sería la optimización, tenemos muchas tecnologías modernas, las contemporáneas, intervienen en los cuerpos con el fin de asegurar un mejor futuro. En realidad, esto podría decirse que no es algo nuevo. Ya venía hablando Vico acerca de los factores de riesgo y entonces, bueno, intervenir en esos factores de riesgo nos podría asegurar un mejor futuro. Sin embargo, eh, la biotecnología en la actualidad ya trabaja con con el concepto de susceptibilidad y de mejoramiento. La susceptibilidad habla de los problemas provocados por estos intentos de identificar o tratar en el presente a personas que se les augura un mal futuro por algún problema genético, por ejemplo, que aún no descubren. Entonces, quizás personas que no tienen ningún tipo de enfermedad o que se las ve sanas, pueden ahora, gracias a la tecnología, eh, poder intervenir, digamos, sobre su salud para ver eh, cuál es o cómo poder mejorar esa situación. Y la parte del mejoramiento también, casi cualquier capacidad humana, ahora que tenemos conocimiento acerca de cómo funciona eh, a nivel molecular, podemos
parecería ser susceptible de mejoramiento. Pero eso también nos trae como alguna serie de problemas, digamos. Si la capacidad mental o cerebral de una persona puede ser mejorada, hay un dilema ético respecto de quiénes podrían acceder eh, a este tipo de mejoramiento. Estos debates sobre las desigualdades que puede propiciar un mejoramiento de los cuerpos nos lleva también a un cuestionamiento de cómo se producen ahora las subjetividades en torno a los problemas o a las situaciones de salud de las personas, lo que nos lleva al tercer momento o al tercer cambio que se va a producir dentro eh, de la dinámica en torno a la salud. Ya habíamos dicho anteriormente que el Estado había delegado algunas responsabilidades respecto de la administración de la salud a los individuos. Entonces, las medidas colectivas que antes existían, ahora se transforman en una promoción de adopción de regímenes saludables para las personas. Entonces, muchas personas dejan de considerarse a sí mismos como pacientes y pasan a ser consumidores consumidoras que eligen y usan activamente la medicina, la biociencia, los productos farmacéuticos, con el fin de poder mejorar quizás su propia vida, su vitalidad. Entonces surgen nuevos tipos de identidades en torno a, a prácticas grupales e individuales donde las personas se agrupan en torno a problemáticas, situaciones vinculadas a la salud. Rose, eh, que es el autor del que estamos hablando, va a hablar de ciudadanías biológicas, pero sí tiene que ver eh, también con esto que venía hablando Victoria hace unos minutos. La construcción de la ciudadanía no es en torno a problemas biológicos o a situaciones biológicas, no es algo nuevo. Entonces, lo que se va a producir en este momento no es cómo nos relacionamos con la salud y con la enfermedad, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nosotras mismas, cada vez más como individuos somáticos. O sea, ¿qué significa esto? Que nuestra individualidad se va a encontrar anclada a nuestra existencia corporal. Entonces, si nosotros tenemos una ciudadanía activa que elige eh, consumir productos vinculados a la salud y tenemos al mismo tiempo individualidades, individuos somáticos eh, anclados, o sea, que nuestra individualidad y nuestra identidad se encuentra anclada a la existencia corporal, entonces, y además, por otro lado, la biología ya no es un límite infranqueable para las tecnologías y para poder modificar lo que nuestro cuerpo quizás no funciona de una manera óptima, entonces no hacer nada o resignarse ante alguna problemática, alguna cuestión de salud, puede ser visto con reprobación por parte del resto del mundo. Entonces lo que está cambiando es la subjetividad respecto a las problemáticas de salud que una persona puede tener. Y eso lo va a denominar Rose como la etopolítica. ¿Qué significa eso? Que antes la disciplina era la que individualizaba y normalizaba los cuerpos, luego la biopolítica va a colectivizar y socializar las problemáticas para normalizar también eh, a los individuos. En realidad la etopolítica va a funcionar en las subjetividades de las personas. O sea, son las técnicas por las cuales los seres humanos se van a juzgar eh, y van a poder mejorarse o volverse mejores de lo que son. Entonces, hablar de la etopolítica nos lleva a preguntarnos también cómo considerar a las personas que asisten a los servicios de salud. Porque es cierto, ya no podrían denominarse pacientes, pero ¿qué son? Consumidores, son usuarios, son clientes, cómo construyen su identidad y su ciudadanía en torno a sus problemas o a sus inquietudes en torno a la salud. Esto también de la etopolítica da lugar a nuevas formas de autoridad. Mira, un pasado de tiempo. Pero bueno, Rose va a hablar de aquellos especialistas. Ya lo que va a plantear es que ahora, en torno a los discursos de verdad que hay sobre el discurso médico, ya no va a ser la única palabra autorizada la del médico.
¿sí? Antes, la palabra autorizada del médico, y ahora existen otro tipo de autoridades en torno a los conocimientos sobre salud. Al mismo tiempo, cada especialidad va asociada y magnificada por un grupo encargado de popularizarlo. Y Rose se va a detener en torno a un grupo de expertos en particular, que van a ser aquellos que tienen un conocimiento especializado, que son aquellos que se dedican a la bioética. Y va a decir que la bioética también está viviendo un cambio muy importante, incluso a su propia eh, función dentro de la sociedad y dentro de la biomedicina. Antes, la bioética se aseguraba de que las investigaciones siguieran una serie de principios rectores. Pero hoy, eh, la bioética no se encarga de que los investigadores o las investigadoras cumplan con ciertos principios, sino que es prácticamente un requisito ineludible para la ciencia biomédica y que también tiene una gran demanda por parte de las empresas, que precisan un sello que diga que son éticamente responsables en sus prácticas. Entonces, el texto acá, bueno, nos dispara otras preguntas, digamos, si es función de la bioética avalar variables, si la bioética se ocupa siempre de cuestiones individuales como la autonomía, la confidencialidad, eh, ¿por qué no se ocupa también de cuestiones eh, éticas en torno a cuestiones más globales, eh, el hambre o la depredación global que llevan a las enfermedades y a la muerte preventiva? Eso antes de hablar del último punto, que tiene que ver con las economías de vitalidad. Y bueno, toda esta cuestión de la molecularización de la vida está llevando también a que existan nuevos circuitos económicos en torno al traslado o a la comercialización de o la aplicación o comercialización de descubrimientos científicos. Entonces, hay toda una economía en torno a estos nuevos descubrimientos vinculados a la molecularización de los estudios de la vida, que ha generado también un debate ético en torno a qué significa la vida y esta alianza que se produce entre empresarios y la política o los estados nacionales, y una especie de carrera entre países para apoyar el desarrollo tecnológico. Que bueno, se ha convertido la bioeconomía en un segmento de la economía global muy. Entonces, para finalizar, a la última diapo, hay algunas preguntas eh, para seguir cuestionando. ¿Es posible repensar el concepto de vida en torno a esto? ¿Es posible una optimización de la vida sin desigualdad? ¿Cuál sería su límite ético? ¿Cuál es el papel de las ciudadanías biológicas? ¿O cuál es el papel de la bioética en este mundo? ¿Y cómo se da la relación entre la biopolítica y los conflictos económicos que se tejen alrededor de este cambio social? Bueno, y ahora para finalizar hay otra serie de preguntas para que están presentes. Bueno, esta es la bibliografía y después hay otras preguntas. Contactos. Cualquier duda que tengan pueden escribir ahí. No sé si hay otra diapo, Fran. A ver, déjame que me fije acá. Esta es la única que tengo. Acá está, ahí va. Eso, Ahí está. eso. Bueno, en relación a lo conversado, ¿qué inquietudes surgen por sus experiencias en el campo de la salud? Experiencias de vida, ¿no? Y hay otra más que podemos compartir. Otra diapositiva, Fran. Ahí. En el ámbito en que se desempeña, se analizan o se reflexionan las definiciones de proceso salud-enfermedad. Sandra, ¿estás por ahí? No sé si hay preguntas o... Me parece que hagamos primero un momento en que ustedes, quienes nos escucharon,
si tienen comentarios, preguntas que hacer en relación a lo que comentamos en cada una de las lecturas, y si no, bueno, nos ponemos a pensar estas preguntas entre todos, a ver, nos parece que este es el momento más interesante, conocer si en los ámbitos en los que ustedes se mueven, o trabajan, o estudian, o participan, hay inquietudes en relación a estas cuestiones de las que hemos hablado, y bueno, cuáles son los temas que a ustedes les parecen más importantes o interesantes para comentar o preguntar. Así que abrimos no sé, Eugenia se va a ocupar de ir dándoles ingreso a quienes quieran preguntar o comentar. Pueden abrir sus micrófonos. Hubo una pregunta de Gustavo Calanose, que dice, me parece que fue una expresión donde dice dura como la medicalización de la salud, o desde una perspectiva de infraestructura médico hospitalaria. No sé, Gustavo, si quisieras ampliar un poco esa pregunta. Después pusiste hegemónica. Si quieres ampliar esa pregunta, sería muy interesante para ver si podemos dialogar sobre lo mismo. Y después Vanessa González pone, si no me quedó claro, salud objetal. Bueno. Sí. Bueno, respondo a esa sobre la salud vegetal. Lo que plantea Nogueira es que la salud en la actualidad se basa solamente en la medición de objetos. O sea, cuando acude al servicio médico, lo primero que hace un médico es recetar un análisis clínico, recetar cuántos glóbulos rojos tenemos en la sangre, hacer una tomografía computada, de acuerdo a esa medición que hacen de esos objetos, porque los seres humanos ya no son seres existenciales, sino nos hemos convertido en objetos para la medicina, que somos perfectibles de ser medidos y decir si estamos normales o estamos anormales o tenemos algún tipo de anormalidad en alguna parte de nuestro cuerpo. A eso se refiere Nogueira cuando explica de que en la actualidad la medicina se basa en una visión objetal de la salud, donde somos objetos y dentro, como seres humanos, ya somos objetos, pero dentro de nosotros también tenemos más objetos que son para ser medidos. Y en base a esas mediciones de esos objetos, ellos pueden medir si estamos o no sanos. A eso se refiere con la objetal dentro de la salud. No sé si quedó claro o no sé. Bien, Nico. Cosita. Sí. Gracias. Sí, cualquier cosa, quien hizo la pregunta, que fue Lourdes, o que refirió, pides la palabra. Hay una compañera que dice muy completo todo, y Marcelo desea hacer un comentario. Marcelo, te escuchamos. Igual, espera un segundito, no sé si Gustavo quería hacer ¿Ampliar? ampliar sobre su pregunta. Bueno, dale, Gustavo. Ahí voy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. escucha? Bien. Sí, varón. Sí, perdón por la intromisión durante la ponencia. Lo que pasa es que me generó dudas respecto de si se referían a la medicalización de la salud, como tiene que ver también mucho con lo que habló al final Franco, respecto de permanentemente, y también lo que dice Nicolás, porque todos los textos se van relacionando con el biologicismo en la medicina. Entonces, la resultante por ahí si bien son dimensiones diferentes, no me dejó claro en la introducción, Sandra, cuando te referías a la infraestructura médico-hospitalaria como una intromisión o como un avasallamiento de la tecnología desde un sentido hasta político en la persona, más que paciente, si se quiere, o te referías a la vida constante en la cual estamos sumidos en la medicalización permanente y que tiene mucho que ver con lo que se refirió Franco.
No sé si fui claro, Sí, pero hola, Gustavo. En realidad, en los textos que hemos trabajado no se analiza específicamente el concepto de medicalización, que está bueno que lo traigas porque en realidad atraviesa la mayoría de los comentarios que hemos hecho y ya forma parte de ese modelo médico hegemónico, ¿no? tal Eh, cual. en realidad, cuando hablamos de esa infraestructura, no hablé tampoco de la infraestructura, sino que en definitiva la intención que tenía era transmitir lo que estos autores decían en relación a pensar que el cuidado, que fue el tema que yo abordé, el cuidado se instala en la parte de la tecnología blanda o en la parte de lo emocional de las instituciones. Por eso se habla de una oposición con respecto a justamente el avance de la aparatología dentro de esas mismas instituciones. Entonces hay como un desbalance en la poca valorización que se le da al tema, al trabajo del cuidado y en realidad la jerarquía en la que se instala todo aquello que tenga que ver con esa tecnología dura. Eh, la medicalización en algún punto responde muchísimo más a la tecnología dura que a la tecnología blanda, y bueno, ya ahí es un tema como para abordarlo casi específicamente, pero sí, tiene vínculo en función de eso. No sé si que te quedó más No, claro. está bárbaro que lo aclares porque medicalización se entiende, a ver, refiriéndonos a la industria Sí, farmacéutica o polifarmacéutica, no sí. solamente tiene que ver con la tecnología como infraestructura propiamente dicha, sino que la tecnología también a partir de la molecularización, justamente de esta mercantilización de productos farmacéuticos que atrás de eso hay una industria que si bien los aparatos no es como un tomógrafo, es algo tangible. Si bien un medicamento es algo tangible porque uno puede tomar un comprimido, lo mismo que un tomógrafo es algo tangible, uno ve que le van a hacer un proceso de diagnosis, ¿no? Un medicamento pasa exactamente lo mismo, aunque no se ve el aparato presente, sino uno toma una píldora, pero atrás de esa píldora hay una serie de investigaciones y de tecnologías puestas con un determinado fin Por que eso. tiene que ver por ahí lo que dice Franco. Y cierro con esto. Yo vengo de la rama de la salud pública. Quiero aclarar porque por ahí sé que no me conocen, pero nobleza obliga tengo que decirles que estoy maestrando, terminé en salud pública, entonces un amigo me compartió el taller y me pareció interesante. Es más, me parecieron interesantes todos los temas en el ámbito, en el asistencialismo propiamente dicho, estos temas no se abordan. Esto Ujú. está por encima, está en una dimensión superior. Entonces, a mí me gustan poder participar de todas estas, en este taller con diferentes autores, incluidos ustedes, porque le dan la impronta de su perspectiva. Y estaría bueno que yo no escuché acá hablar porque sí he podido tomar en claro que habría que hablar, así como yo cité la medicalización, estaría bueno hablar por ahí de Marc Lalonde, que fue un canadiense, que en el año 74 fue quien define un modelo holístico que es opuesto, digamos, a los que tiene que ver más con el proceso de salud de la enfermedad, a con los determinantes de la salud, ¿sí? Que es esto lo que han estado hablando ustedes que incluía a la genética, a la epigenética, al medio ambiente y al sistema de salud. Entonces, estaría bueno por ahí, esto da para mucho, ¿no? Yo no me quiero extender, pero me gustó, así que los felicito. Bueno, gracias, Gustavo. Y sí, el tema de la medicalización es realmente otro de los temas que apareció en el grupo como importantes para ser trabajados y sobre todo interdisciplinariamente. Así que gracias por el comentario.
Bien, tomando la reflexión del compañero, pensaba, digamos, las discusiones que nosotros venimos teniendo dentro del grupo, donde justamente hemos tomado autores desde distintas perspectivas, pero para poder plantear la mirada de la salud como una mirada desde lo social, una mirada que tiene una construcción histórica, una mirada de la salud desde una concepción subjetiva, pero siempre en tensión con lo histórico, no lo subjetivo como algo que se construye ahistóricamente. Franco nos ha compartido un texto súper novedoso para poder pensar las cuestiones éticas vinculadas a la salud y la contemporaneidad en relación a cómo las tecnologías, la tecnologización de la salud, bueno, hay que hacerse otras preguntas, ¿no? Entonces, cuando decías recién el compañero esto en salud pública, son, digamos, no son discusiones habituales. Bueno, nosotros creemos que sí, que no son habituales y son discusiones que nos gustarían dar. Por eso, por ahí invitarlos a las personas que nos están acompañando, eh, que nos comenten un poco desde dónde vienen, o si son estudiantes y están repensando estos temas, o como dijo Sandra, si están insertos en otra institución de la salud pública o privada, porque consideramos que es necesario, digamos, dar esta discusión. Eh, Porque bueno, nosotros nos interpela como académicos, pero también como trabajadores que intervenimos en territorio, y nos parece que en el momento actual de nuestro país es fundamental poder dar esta discusión. Bueno, ahí Marcelo tenía un comentario. Sí, hola, ¿cómo están? Era una pregunta que ya quedó saldada, por un lado, y por otro lado, hacer un comentario muy general desde alguien que recién se está iniciando en el estudio de estos temas. Y bueno, y para responder a lo que al principio decía Sandra, ¿no? De por qué el taller o por qué estamos acá. Eh, y bueno, a mí me parecía que situándome en la cotidianidad, eh, el tema de la salud aparece como un área bastante vedada, me parece, vedada para los sociólogos. eh, entonces, incluso se refleja dentro de la investigación, ¿no? Los temas de investigación sociológicos, los temas de salud no son los que predominan. Entonces, bueno, creo que en eso está su importancia. Y cuando yo reflexionaba un poquito, justamente desde la cotidianeidad, eh, qué se entiende por salud, eh, bueno, justamente no se cuestiona, no se pregunta qué es la salud, simplemente se tiende a los profesionales que están directamente relacionados, intentan como aportar o alcanzar ese estado, eh, esto de estado que todavía está tan instalado, y sin embargo, la, lo esencial de qué es la salud queda dentro de lo que sería un sentido común. Entonces, bueno, me parece esta la importancia de, de lo que podemos aportar nosotros desde nuestra profesión, futura profesión para mi caso. eh, y había marcado yo algunos temas que con gran gusto descubro que prácticamente todos han sido tratados a lo largo de las exposiciones, eh, en los cuales nosotros podemos decir mucho. Y bueno, me refería específicamente, porque digo, a veces nuestro papel queda reducido a lo institucional, o digo, cuando hablamos de lo social dentro de la salud, eh, normalmente lo referimos a lo institucional, a lo organizacional, a las políticas públicas, eh, pero me parece que hay otros muchos temas
que lo atraviesan. Y como decía, muchos se trataron acá, normalidad, lo normal, lo patológico, las neurodivergencias, un tema de género, ¿no? Bueno, otro tema en los cuales yo estoy interesado porque también eh, lo incorporo a mi tesis. El tema del poder, ¿no? El poder para instalar o instaurar qué es, en definitiva, qué es la salud. Eh, y por supuesto lo que no podemos soslayar, que es el capitalismo, ¿no? Porque siempre cuando nos referimos a salud, en definitiva, nos estamos refiriendo justamente, o a la enfermedad, a una disminución de productividad, a una disminución de capacidad para trabajar. Así que básicamente era eso. Y, y bueno, y ojalá se sigan haciendo estos talleres o darle un poquito quizá más de, yo diría de importancia, sí, ¿por qué no? A los grupos de estudios de salud. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muy importante este aporte y bueno, y nada, agradecer ese comentario y nada, están invitados, invitadas cuando quieran a tener cualquier intercambio con el equipo, pueden escribirnos al mail que decía en en el Power. Voy a leer el comentario de Vanessa, ¿quieren? Dice, bueno, no pertenezco al ámbito de la salud, pero me interesa todo lo que se relaciona con tecnología insertada en la medicina. Soy profe de tecnología y vemos cómo está todo acoplado y relacionado, desde equipamiento hasta inteligencia artificial, como programas innovadores en la salud. Bueno, eso es muy interesante. También es importante ver cómo algún avance en la tecnología impacta en cómo vemos los diversos procesos de salud o incluso cómo conceptualizamos lo que consideramos vida, por ejemplo, que era una de las cosas que trabaja Nicolás Rose, que es el texto que comenté. Leandro, igual ahí tiene un comentario en relación al comentario de Vanessa, no sé si querés abrir el mic y hablar, comentarnos algo. Buenas, hola. Soy Leandro, estudiante de bioingeniería de la Facultad de acá Nacional de San Juan, y me llamó la atención con respecto a lo que ponías vos recién, un departamento muy importante ahí en bio, ¿no? Es el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes Médicas. Es como otro acercamiento o algo más concreto a esta biomedicina molecular que decís. Le ha permitido a los bioingenieros, para mí, en mis relaciones, como primero entrar por el procesamiento de imágenes médicas, que tiene relación un poco más con lo informático, ¿no? Y no tanto con lo farmacológico, que en realidad lo farmacológico tendría relación un poco más con lo químico, con lo bioquímico. El procesamiento de imágenes médicas tiene que relación con la informática, ¿no? Y eso es lo que le ha permitido, como otra disciplina, meterse al campo de la medicina, por el simple hecho de que, claro, los médicos capaz que no podían hacer ese procesamiento y se necesita de este tipo de tecnología. Y también interesante pensarlo desde otro punto, ¿no? Si necesariamente llego a ser un investigador en bioingeniería, ¿será absolutamente todo tangible lo que voy a crear? ¿O puedo realmente meterme en temas sociales? ¿Puedo realmente, qué sé yo, verlos desde otra perspectiva también? Totalmente, totalmente, y es interesante lo que habilita, o sea, lo que termina habilitando un avance tecnológico que me permite observar algo que antes no era posible de observar. Ahora, cuando lo podemos observar, ¿qué podemos hacer después de eso? Y esa también es una de las preguntas que se hace Rose en torno a qué sucede con esta molecularización de la vida. O sea, no solamente podemos observarlo, podemos segmentarlo, podemos separarlo, podemos comercializarlo, podemos entonces, estos avances, digamos, en los aspectos tecnológicos, nos permiten, en alguna medida,
por un lado, efectivizar también la respuesta ante alguna problemática de salud, poder conocer de dónde provienen algunas de esas problemáticas también, pero nos permite hacer otras conceptualizaciones respecto de qué es la vida, o dónde empieza, o en qué momento estamos hablando de que algo tiene vida o no. Y ahí hay otros debates éticos que, bueno, no los quise introducir, pero que también los aborda Rose en su texto y que tienen que ver con, bueno, dónde comprendemos la vida y este debate también de eh, cuándo empieza la vida, por ejemplo, y qué hacemos con los embriones y qué hacemos con, bueno, todo ese tipo de debates eh, vienen dados por estos planteos. Ahora, todo lo que se genera en torno a un avance tecnológico, que la ciencia lo hace eh, no, no en función de este tipo de discusiones, pero terminan repercutiendo en este tipo de... Eh, bueno, Jesús Castillo estudia Sociología en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, bienvenido. En el siguiente posición soy parte del proyecto de extensión de nuestra facultad, compuesto por una interdisciplinaridad, trabajando en conjunto con compañeros de la licenciatura en obstetricia y medicina. Bueno, genial, Jesús. Gracias por participar. Bueno, un saludo a Santiago Cero, hermoso. Bueno, alguien más que quiera hacer algún comentario, algo ocurra, o alguien que le habló, puede volver a hablar, escribió y va a abrir el micrófono. Bueno, parece que no hay más. Francisco, si pudieras poner el correo, por si después tenemos alguien que quiera hacernos un contacto, ponerse en contacto con nosotros y nosotras, eh, o lo puedes pasar al final a los correos inscriptos. Podemos retomar las preguntas que teníamos, a ver si hay alguien que quiere responderlas. Las volvemos a leer. Una era: ¿qué inquietudes surgen por sus experiencias en el campo de la salud? Como decía alguno o alguna de nosotros, en realidad todos interactuamos en el campo de la salud en algún momento de la vida, y para nosotros o para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestro entorno, es un campo que nos atraviesa a todos los seres humanos, y esa era una. Y la otra era si en el ámbito en que ustedes se desempeñan aparece cierta reflexión o análisis con respecto a las definiciones o a estos conceptos que hemos trabajado. Bueno, algunos ya han respondido que no, pero bueno, podemos pensar que en otros lugares sí, y nos interesaba escuchar eso. Si alguien tiene intención o quiere comentar de dónde proviene, también me parece importante saber cuál es el ambiente o el lugar donde ustedes se desempeñan. Perdón, ahí hay un comentario, lo voy a leer, eh, que es de Anabel, que es estudiante de cuarto año de la carrera. Hola Anabel, te veo todos los martes y jueves en Investigación 3. Nada, y quería saber qué temas trataba la sociología de la salud para ver si el año que viene la elige como optativa. Así que bueno, quizás el año que viene sociología de la salud tiene una estudiante nueva que bueno, que salga de esta charla. No sé si quién quiere comentar esa pregunta. Mira, Anabel, Sociología de la Salud y lo comentamos para el resto también, es una materia optativa del quinto año de la carrera de Sociología y la licenciatura y del profesorado de Sociología. Y en realidad el objetivo es dar herramientas, como todas estas materias especiales,
es dar herramientas para introducirse en el ámbito de la sociología de la salud, ¿no? Con algo de intención de quienes se acerquen a esa materia estén interesados en la temática. Y el recorrido de la materia es un recorrido que básicamente pone énfasis en un comienzo en algo de la historia del tratamiento de la salud y de la enfermedad, en realidad de la enfermedad, porque no hace tanto tiempo que hablamos de estos dos elementos como unidos e inseparables. Antes el énfasis estaba dado en la enfermedad y bueno, es algo de historia, se trabaja también los conceptos, las definiciones de salud, en algunos momentos, en el primer momento también hacemos una mirada, no diríamos de una mirada, no una mirada holística, como comentaba algún compañero, pero sí de las medicinas alternativas y complementarias también, para no quedarnos con la medicina tradicional, que tanto responde a ese modelo médico hegemónico, y después particularmente tratamos de ver qué categorías y qué capacidad explicativa tiene la sociología cuando mira fenómenos de salud y enfermedad, ¿no? Y en eso trabajamos en esa segunda unidad, y en la tercera, particularmente el tema de las políticas públicas en relación a esto. Así que bueno, generalmente se termina con un trabajo en alguna temática de interés de los y de las estudiantes del ámbito, de este ámbito, ¿no? Así que bueno, te esperamos el año próximo. Bueno, ahí el saludo también de Tatiana Cuello, que también es estudiante en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que también estudia trabajo social. Que bueno, gracias por participar del encuentro. Y bueno, ya saben, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos pueden escribir. Ya quedó ahí Francisco, subió nuestro mail para empezar algún diálogo y bueno, cualquier cosita nos consultan por ahí. El primero estaba con toda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pensaba que también, así como Gustavo, que puso allí algunos autores, cuando quieran también pueden escribirnos para proponernos lecturas, porque la verdad es que, bueno, este grupo de estudio, como la palabra lo dice, es un grupo realmente de lectura y de estudio, de análisis de un montón de textos que nos gustan, que a nosotros nos gustan, que estudiamos por nuestra profesión también, que seguimos, pero no es exhaustivo, siempre falta, ¿no? Mucho más, un montón de aportes interesantes, entonces siempre son bienvenidos y bienvenidas estos nuevos aportes. Una cosita de cara a la pregunta de Anabel, a mí me sirvió participar en Sociología de la Salud, me ayudó con mi tesis, me ayudó para mi tesis de grado, para después seguir con mis temas de estudios doctorales, así que es una materia que también te puede abrir, si te interesa, obviamente, la temática, a nuevos cuestionamientos en torno a estos temas. Y bueno, y ahora estoy en el grupo de estudio de salud, así que imagínate si me habrá contribuido a la materia. Bueno, me parece Bueno, que... a mí sí, iba a comentarle a Fran que a mí me interesaba porque el año pasado en investigación 2, o sea, cualitativa, habíamos trabajado con un tema de salud, era en relación a la psicología en realidad, pero nada, es como que me quedó como la pica de trabajar esos temas, porque tenía que ver con el sistema de salud en realidad de la provincia. Y bueno, por eso más o menos, Vamos. bueno, vi el taller y Bueno, bueno, creo que quise estamos al final, Sandra.
Bueno, agradecemos la presencia de todos y de todas, y cualquier inquietud, creo que tienen las maneras de comunicarse con nosotros, con nosotras. Los textos también se los podemos pasar, si alguien necesita alguno de estos textos, le ha interesado particularmente, nos los piden y a ese correo de Espacio de Sociología de la Salud, y se los pasamos con todo gusto. Bueno, y gracias por los comentarios, que han sido todos muy positivos, así que ha sido una buena tarde, pese al sol que nos acompañó. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros o compañeras quiere decir algo más, pero si no, nos despedimos. Francisco, no sé. Van a encontrar esta charla en el canal, bueno, en la web del GEIS y en el canal de YouTube del gabinete también. Eso. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.